Empecemos averiguando qué es teatro. Hay muchas definiciones de teatro, pero en términos generales podemos decir que el teatro es una forma de expresarse del artista y por tanto es la comunicación entre el artista y el público. Es una forma de comunicación. El teatro, además, es la reunión de todas las artes. En el teatro van a ver ustedes literatura, música, danza, escultura, pintura, arquitectura y, por supuesto, el arte histriónico. El teatro comenzó hace más de 3000 años y desde entonces el teatro lo han llamado al eterno moribundo, pero no muere. De hecho, el año pasado, en Nueva York y en otras ciudades del planeta, ¿verdad?, se batieron todos los récords existentes de taquilla. ¿Y cómo me introduje yo al teatro? Bueno, algunos se preguntan, ¿qué hace un ingeniero civil que vive de su profesión metido en un asunto teatral, ¿verdad?, con un presupuesto insignificante y arriesgando su reputación? No sé de dónde vino eso, porque en Comayagua no había actividad teatral, ¿verdad? Y de hecho la energía eléctrica a las 10 de la noche ya era cortada. Pero cuando mis padres se trasladaron a Tegucigalpa, ahí sí fue mi despertar y ahí empecé a tener un real interés en el arte y la cultura. Era la época de oro del teatro en Tegucigalpa, venían compañías de teatro de México, de España, de Argentina y se quedaban por largas temporadas. Una de ellas, la de José Cibrián, estuvo un mes en Tegucigalpa y presentó 18 obras de teatro. Mis padres financieramente no estaban muy bien en esa época, pero siempre me apoyaron. Y yo vi las 18 obras, ¿verdad? Solo 5 de ellas en Luneta, los sábados, pero las demás las miraba desde la galería y allá, créanlo o no, es mejor acústica que en ningún lado, en el Teatro Manuel Bonilla. Después, cuando ya me gradué de ingeniero, entonces me mandaron y me trasladaron a San Pedro Sula. Vine renegando, pero al llegar aquí a la ciudad, al poco tiempo se me olvidó la capital. Me hice de varios amigos y entre ellos algunos que estaban recién graduados de la Universidad Tecnológica de Monterrey, que les gustaba el teatro. Entonces fue así como decidimos crear una asociación sin fines de lucro para promover el arte. Cuando mis familiares y amigos se dieron cuenta de eso, estaban horrorizados. Me dijeron que cómo me iba a meter a eso, que tenía muy mala fama la gente de teatro, que iba a descuidar mi trabajo como ingeniero y que además me iba a causar grandes pérdidas económicas porque eso no era rentable. Pero nada de eso hizo mella en mí, ¿verdad? Porque yo he tenido siempre una convicción: no hay actividad mala. Lo que hay es gente buena o gente mala haciendo una actividad dada. Y así fue como en el año de 1969, precisamente el 21 de agosto, fundamos el Círculo Teatral Sanpedrano. Éramos 28 personas de diferentes sexos, de diferentes razas y de diferentes edades. Así se creó el Círculo Teatral Sanpedrano. Fue un año muy especial para Honduras y para el mundo. Aquí fue la guerra con El Salvador, fue también el huracán Francelia y además fue la época en que el hombre puso su primer pie en la luna. Fue también el año en que los actores del Círculo Teatral Sanpedrano pusieron su primer pie sobre un escenario. Al principio nuestro trabajo estaba un poco difícil. No existía en San Pedro Sula un auditorio propiamente dicho, ¿verdad? Así es que presentábamos las obras en el Instituto La Salle. Recuerdo que la primera noche de la primera obra estábamos todos muy emocionados y muy nerviosos. Llegué a ver el sitio a las 4 de la tarde para ver que todo estaba en orden. Pero cuando llegué ahí me di cuenta y vi que solo habían 250 sillas plegables. Salí disparado a alquilar 250 sillas más. Esa noche llegaron 85 personas. Esa fue nuestra primera lección. Antes de esperar el éxito, hay que trabajar. Al principio, ¿verdad?, la labor fue muy dura. En primer lugar, aquí nadie sabía qué era teatro.
muy pocas personas habían estado en un teatro. Costaba convencerlas de que fueran allá. Los actores y actrices, con la mala fama que gozaban en aquel tiempo los actores, no querían acercarse. Peor aún, sacrificarse sin recibir sueldo alguno no era una cosa que les parecía. El apoyo gubernamental, inexistente. El apoyo de las alcaldías, ni hablar, ¿verdad? La empresa privada se hacía la loca. Los medios de comunicación no eran noticia para ellos. Así es que hubo que luchar por muchos, muchos años, hasta que ya cuando estábamos como en el 20 años, ya empezamos a recibir ciertos beneficios y ciertos reconocimientos. Después de que estuvimos en La Salle, tuvimos la suerte de que se inauguró el auditorio del Centro Cultural Sanpedrano. Eso fue en el año de 1972 y a nosotros nos tocó inaugurarlo. Y ese fue nuestro hogar por 31 años más. Era un auditorio muy práctico, un escenario no muy grande, pero tenía 330 butacas de cine, había aire acondicionado, así es que no podíamos pedir más. Ahí presentamos, ¿verdad?, un trabajo de 120 obras teatrales, con un promedio de 4 obras por año. El trabajo realizado ahí fue fácil al principio, porque éramos los únicos usuarios del auditorio. Pero a medida que pasaban los años, empezaron a alquilar el local para asuntos comerciales, para asuntos religiosos, y cada vez nos restringían más. Había obras que teníamos que desarmar hasta 5 y 6 veces la escenografía y volver a armar para dar paso a un concierto o sacar un piano o alguna cosa de esa, ¿verdad? Pero subsistimos y seguimos adelante. Otra cosa de las que también nos costaba mucho es que el trabajo del Círculo Teatral Sanpedrano está destinado a promover el arte a todos los estratos sociales de la ciudad. Por tanto, nunca hemos subido el valor del boleto más allá de lo mínimo necesario para subsistir. En ninguna parte del mundo van a haber espectáculos como los que están montando ahora por el equivalente a $7. Imposible. Pero lo hacemos sabiendo que no vamos a recuperar la inversión en una obra, tratamos de recuperarla en 2 obras siguientes. Había unas obras, por ejemplo, en el Centro Cultural, que hoy en día, si me dicen, digo, no, imposible, no se puede hacer. Montamos la obra Tía May, que tenía 43 actores, tenía 8 cambios de escenografía, la actriz principal se cambiaba 18 veces, en un sitio donde no había camerino. Había que hacerle un pequeño stand ahí para que ella pudiera cambiarse y no fuese a la vista de todos. Pero se logró y fue un éxito. Después de las pesadillas, al ver la gente que rodeaba toda la manzana haciendo cola para entrar, fue más que pago suficiente para el sacrificio. Pero ya cuando avanzaban los años, ya no podíamos hacer las obras que queríamos, nos estaban limitando los días, y entonces fue cuando dijimos, necesitamos un teatro, una nueva sede. Fue así pues que se vino la idea de crear la Fundación Cultural de San Pedro Sula. La primera piedra se colocó en el año de 1992, ¿verdad? Y luego, fue en el año del 95. Al principio fue muy duro. ¿Por qué? Usted tiene un complejo, ¿verdad?, que tiene que construir, no tiene para pagar la planilla, usted va al ritmo de las donaciones que se reciben, aunque la gente ya creía en nosotros porque habían pasado 25 años, pero aún así los fondos venían muy limitados. Pero cuando terminamos de colocar las paredes y el techo, la gente ya empezó a cambiar de opinión. Y en el último año se recibieron el 40% de las donaciones. La construcción duró 8 años y medio. El teatro se inauguró en el 2003, ¿verdad? Y hoy por hoy, ¿verdad?, es un ícono de la ciudad. Ahí se presentan 250 espectáculos anuales, mínimo. Hemos llegado hasta 260, ¿verdad? Además de esa cuestión, corren más o menos 100,000 personas al año, pasan por ahí, ¿verdad? Y se presenta todo tipo de espectáculos, no solo teatro. Se presentan todas las 5 academias de baile, de danza que hay aquí en la ciudad,
se presentan, ¿verdad?, talent shows, conciertos de música clásica y popular, se han presentado libros, exposiciones de todo tipo, de cuadros, de caricaturas, de árboles japoneses, en fin, fotografías, etc. Pues eso ha sido el logro que ha tenido, ¿verdad?, la fundación. Hoy en día el alquiler se complica porque hay gente que quiere reservar con 1 año o 2 años de anticipación. Limitamos las reservaciones a 1 año, ¿verdad? Y vamos a ver, se ha mantenido el alquiler bastante bajo para que no haya excusa, aunque hoy en día se está complicando todo. Un concierto que se va a presentar de unos muchachos tenores, ¿verdad?, han tenido que dar más vueltas que si usted va a crear una empresa en la ciudad. A la alcaldía permiso, a la DEI permiso, a todos lados. Y me dicen, no volvemos a presentar. Es algo que tenemos que luchar todos para que la cultura sea apoyada. La cultura no es un negocio. Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona el Círculo Teatral Sanpedrano? En primer lugar, funciona cómo vive. Vive de lo que recibe en los boletos y de la venta de los anuncios en el programa. Eso es muy poco, pero nos ha permitido cubrir los gastos. Hay años que hemos estado en rojo, pero el año siguiente ha cambiado la situación. Nunca se ha dejado de dar una función, ni con el huracán Fifi, ni con el Francelia, ni con la crisis económica, ni con la crisis política. Y el telón se abre a las 8 en punto de la noche. Es una cosa que hemos hecho, una regla firme, que la hemos tratado de cumplir, ¿verdad? Se han seleccionado obras de 14 países. No nos gusta repetirnos en un año. Tratamos de que las obras de cada año, que ahora son 3 y que corren cada una de ellas 11 semanas, algunas de ellas a teatro lleno y que no se han podido seguir porque el local se ocupa para otras cosas también. Entonces se han presentado obras de 14 países. Hemos tratado de que los 4 géneros se presenten allí: el drama, la comedia, el melodrama, ¿verdad?, y la farsa. También, otra cosa que nos hemos interesado mucho es presentar obras de época. Ustedes vayan a cualquier teatro de Centroamérica, no van a ver obras de época. El hermano del cónsul de México, que es un actor de televisión y es una persona, ¿verdad?, que ha actuado en una gran cantidad de telenovelas y productor de obras de teatro, me dijo, allá en México ya no podemos presentar obras con más de una escenografía y más de 5 actores. No nos sale rentable. Pero aquí lo hacemos y sabemos de antemano que en esa obra vamos a perder dinero. Pero esa es la obra que nos ayuda a seguir adelante, subir, ir mejorando en todos los aspectos. De escenario, vestuarios, de todas las épocas, en fin, ahí vamos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los logros del Círculo Teatral Sanpedrano? En primer lugar, haber despertado el amor por el teatro en los sanpedranos. Y hay gente que espera ya nuestras obras. Ha hecho del teatro una parte de su vida. Llegó una señora a mi casa preocupada, a mi oficina. Me dijo que ella tenía todos los programas de los 27 años que había asistido al teatro, que ahora ya no podía asistir por su enfermedad, pero que estaba preocupada porque había perdido el programa de Sabor a Miel. Entonces vengo yo, saco el programa y se lo di. Cosas como esas, ¿verdad?, nos llenan ahí. Entonces, la pregunta es, ¿valió el esfuerzo? Bueno, en lo que se respecta a mi persona, y voy a hablar porque estoy seguro que hablo también en nombre de los directores, escenógrafos y actores del círculo, ha sido una experiencia inolvidable, ¿verdad? Y vemos cómo estamos haciendo un esfuerzo que la comunidad ha empezado a apreciar. Como diría yo, la emoción de la noche primera, el ver, ¿verdad?, los aplausos del público, el ver cómo el público ha ido creciendo año con año, al ver que hay obras que traen hasta 37 excursiones de 18 ciudades de la parte noroccidental de nuestro país, todo eso nos hace llegar a la conclusión de que hicimos una cosa buena, nos estamos divirtiendo y seguiremos así. Para finalizar, una pequeña anécdota. Junto a mi oficina había un trabajador garífuna de unos 15 o 16 años. Llegó él allá un día
y estaba en la calle cuando yo le estaba dando 2 boletos a una de nuestras actrices. Él se acercó y me dice, ¿qué es eso? Y le digo, son boletos para ir al teatro. ¿Y yo puedo ir? Sí, claro. Pero sin querer bajé la vista y vi que andaba descalzo. Entonces él me dice, no, 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 yo tengo zapatos, me dice. Lo que pasa es que trabajo mejor así. Pero luego, bueno, yo le di los 2 boletos. Para los 5 años siguientes, Ernesto, así lo vamos a llamar Ernesto, se llamaba de otra manera, vino y no se perdió una obra de teatro. Y yo le daba los boletos. La única diferencia es que cada vez me pedía más boletos. Ya el último año eran 8. Y de repente se va y regresa a su pueblo allá en Trujillo. No lo vimos por más de 10, 12 años, ¿verdad? Cuando de repente una noche que todavía estábamos en el centro cultural, me avisan de que había una excursión de Trujillo. Entonces vengo yo a saludarlos ahí al lobby y cuando llego allá me encuentro que Ernesto estaba liderando el grupo y me dice, es que se casa un primo de nosotros mañana. Así es que yo vengo, dice, a que mis parientes, amigos, vean una obra de teatro. Y me enseñó, me presentó a su esposa, su hijo de 2 años, sus padres, 3 primos y un montón de amigos. Bueno, esas son las satisfacciones que se obtienen en esto. Por eso, nunca se desanimen, hagan lo que les gusta hacer, pero que sea en bien de la comunidad. Muchas gracias.